El sistema partidario de Chile se ha caracterizado por un alto nivel de ideologización a través de los años consolidando partidos políticos. Es por ello que en este video mencionaremos 5 hitos importantes los cuales reflejan el desarrollo y la consolidación de los partidos y sus ideologías. El inicio del siglo XX hubo en Chile un cierto desarrollo industrial, todo lo cual dio nacimiento al proletariado moderno, el desarrollo urbano y los servicios, que dio lugar a un reforzamiento de la clase media. Valdivia nos introduce la exposición de la política chilena. Es inevitable no recordar la llamada cuestión social que ocupó un lugar central en el debate público y político, en tanto puso en manifiesto las deficiencias de la oligarquía y el parlamento implementado por la élite. Las profundas desigualdades sociales generadas por una sociedad verticalista y excluyente fueron exacerbadas por los efectos económicos y sociales del conflicto europeo, deteriorando más las, las condiciones de vida en los sectores populares. Así, la cuestión social durante la primera década se politizó. Las transformaciones sociales, políticas y económicas acontecidas durante la primera década del siglo XX permiten la conformación y surgimiento de nuevos sujetos sociales y nuevos paradigmas en la sociedad chilena. Es más, como nos recuerda Bustos, el movimiento obrero ya era un actor importante en varios sentidos, transformándose en un actor político autónomo, lo que tendría desde entonces en adelante una enorme gravitación en la vida nacional. Él mismo recuerda entre 1900 y 1920 se planteaba la decadencia de la clase alta en cuanto a grupo dirigente de la sociedad, mientras se presenciaba también el surgimiento de nuevos actores sociales, los que al no tener cabida en el sistema ni en el estilo de vida, pronto lo tendrían. En este periodo se incrementó el número de partidos a los liberales, divididos en grupos de los conservadores y los radicales. Asimismo, se consolidó el Partido Demócrata y el Partido Obrero Socialista en 1912, que en 1922 pasó a ser el comunista. De esta manera, llegamos al primer hito dentro de la política chilena, que fue la llegada de Arturo Alessandri como uno de los primeros populistas, ya que aunque la definición de populismo es amplia, se toma en este caso la noción de populismo en base al carisma y la demagogia que caracterizaron a este político, ya que para este grupo eh, era un nuevo representante. Un antecedente de populismo breve podría encontrarse en la figura de Arturo Alessandri, muchas veces considerado como un populismo breve caudillista. Verónica Valdivia demuestra que el estilo populista y la movilización de Alessandri solo fue coyuntural y muy limitado, persiguiendo propósitos específicos. La movilización popular fomentada por Alessandri fue una pantalla para lograr fines políticos e institucionales. Sin embargo, la importancia que tuvo Alessandri para la ideologización de los partidos se debió, como la misma autora señala, es que representó una significación social y política que llevó a dar consistencia y realidad a la práctica de los ideales de izquierda. De esta manera entramos a los 1925 y a la década de los años 30. Las reformas de Alessandri no se concretaron. No obstante, el 11 de septiembre de 1924 se produjo una sublevación militar encabezada por Marmaduke Grob y Carlos Ibáñez. La nueva junta militar depuso a Alessandri e forzó la renuncia de Alessandri. El 23 de enero de 1925, un nuevo golpe depuso esta junta militar, impulsando el regreso de Arturo Alessandri al poder. Con ello llegaría uno de los segundos hitos más importantes, que fue la consolidación de los partidos en la Constitución de 1925. Por primera vez, en 1925, una constitución política chilena contiene en su letra una referencia a los partidos políticos que otorga al Estado un rol fundamental en el desarrollo político, económico y social. Incluso Scully resalta de la Constitución de 1925 había reforzado los elementos que favorecían el pluralismo dentro del sistema de partidos. Además, la Constitución cambió de un sistema parlamentarista a uno presidencialista. Scully también menciona que el final del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, el movimiento laboral chileno creció hasta convertirse en una fuerza sociopolítica organizada a nivel nacional. Es más, nos recalca la polarización de un sistema tripartito en Chile que a futuro iba a tener importancia, basada en 3 ideologías importantes: el centro, la derecha y la izquierda.
Posteriormente hubo una serie de eventos en la historia sociopolítica como la llegada del presidente Carlos Ibáñez, que inició una fuerte persecución a sus enemigos políticos. También, en 4 de junio de 1932, un movimiento cívico-militar convergían jóvenes socialistas, proclamando así un corto periodo la República Socialista de Chile. No obstante, la sociedad chilena a partir de la década del 30 en particular, con el ascenso del gobierno del Frente Popular, exhibe un alto grado de integración. Se trataba en definitiva del predominio de un sistema de partidos con una oferta ideológica completa, es decir, había una derecha, un centro y una izquierda, lo que permitía una efectiva ubicación en la ciudadanía. Durante los años 30 y 40, el Partido Socialista se unió al Partido Comunista y el Partido Radical Centrista en varios gobiernos, llamados el Frente Popular. Hidalgo sostiene que a comienzos de los años 50, la masa campesina era la gran excluida del arreglo político chileno y la derecha, que mantenía en el Parlamento un gran poder de veto y tutela sobre el sector social. Ello nos permite entrar al tercer hito que marcó la historia en la política chilena, que fue la llegada del caudillista de Carlos Ibáñez en 1952. Su llegada se debió a un momento de populismo debido al surgimiento de una poli de masas y la crisis de credibilidad que existía en el sistema político, lo que remarca que en este breve periodo Chile pasó por una breve crisis partidaria. Como menciona Bruegel, el populismo ibañista fue el momento catalizador, lo que permitió a los movimientos sociales chilenos aspirar a transformarse en actores relevantes de la política nacional. Y en respecto, podría recordarse que varios de los dirigentes y herederos políticos de ese movimiento desempeñarían un papel protagónico posteriormente para la fascistación de la derecha. La importancia también de Ibáñez fue que entró con un programa que criticaba frontalmente a los partidos políticos tradicionales. Ibáñez prometió un gobierno fuerte y eficiente que elimine la corrupción e impulsó una economía nacional. Este periodo duró entre 1952 y 1958. En las elecciones presidenciales de 1958, la ciudadanía retoma de nuevo la importancia de los partidos. Ya no se toma ningún outsider, sino que vemos la llegada de Jorge Alessandri Rodríguez, un independiente de derecha. Intencionalmente, la política chilena comienza a experimentar influencias en la Guerra Fría y la Revolución Cubana. Se crea el Frente Democrático, que fue una coalición política de centro-derecha que existió entre 1962 y 1964. Sus partidos fundadores eran el Partido Conservador Unido, el Partido Liberal y el Partido Radical. Posteriormente, en 1969, se forma también la Unidad Popular, teniendo como acrónico UP, que se originó con la unión del Partido Socialista y el Partido Comunista. Posteriormente tuvo la integración del Movimiento de Acción Popular Unitario MAPU, el Acción Popular Independiente API y el Partido de Izquierda Radical. De esta manera vamos entrando en uno de los hitos más importantes, que fue el golpe de Estado de Pinochet y la afección a los partidos. En la década de 1970, Chile vivió experimentos políticos económicos totalmente opuestos con la llegada de Salvador Allende. Por primera vez en la historia del mundo occidental, un candidato marxista llegaba a la presidencia de la República a través de las urnas. Ejerció el cargo entre el 3 de noviembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973. Allende, durante su gobierno, intentó instaurar el socialismo mediante la vía chilena. Este gobierno propuso nacionalizar las empresas estatales, la educación, los servicios. Sin embargo, durante la segunda mitad de los años 60 y 70, hubo una fuerte discusión acerca de la distribución de la propiedad. No obstante, hacia mediados de 1972 se aceleró una profunda crisis que se expresó en el aumento de la inflación y ese mismo año se produjo una huelga protagonizada por grandes empresarios y grupos de clase media. El golpe de Pinochet. Villegas señala que el miembro del Partido de Derecha chilena, con ayuda del gobierno de Richard Nixon, promovieron un golpe de Estado del 11 de septiembre de 1963 por el jefe de las Fuerzas Aéreas, Augusto Pinochet.
A partir de ese día se instauró la dictadura, quien gobernó hasta 1990. Él estableció un modelo económico liberal. Al tomar el poder, Pinochet entregó el manejo de la economía a un grupo de graduados de la Universidad de Chicago, quienes casi de inmediato relajaron la fuerza de control de la economía, liberalizaron las importaciones, vendieron las empresas estatal y confiaron a la mano del mercado para producir el crecimiento del país. Sin embargo, el tema central fue qué pasó con los partidos en ese periodo. El sistema partidario de Chile está constituido principalmente por tres polos: la derecha, el centro y la izquierda. Desde los meses de septiembre y octubre de 1973, el gobierno militar, para perseguir y eliminar los militantes de la Unidad Popular de Salvador Allende. Garretón menciona que la derecha se había unificado en la década del 60 y había adquirido crecientes rasgos autoritarios y antidemocráticos, y se funde posteriormente con el régimen de Augusto Pinochet. Sin embargo, la derecha tradicional, que había sufrido una gran dispersión y de la que se había desgajado un sector reducido pero significativo, se integra a la oposición de este régimen a través de la Alianza Democrática en 1983. De esta manera vemos que la derecha se dividió entre los pro régimen y los que estaban a favor del regreso de una derecha democrática para el futuro. La Concertación de Partidos por la Democracia fue constituida el 2 de enero de 1988. En este momento se llamó Concertación de Partidos por el No y se estableció con 16 partidos y agrupaciones opositoras que participaron en ellas con el fin del regreso a la democracia. Por otro lado, el centro, los partidos de centro como Scully y Nozábala, fue la preeminencia de los partidos demócratas de centro. Si bien estaban legalmente prohibidos, pudieron explotar su relación privilegiada con los sectores de la Iglesia e inicialmente disfrutaron de la indulgencia de algunos sectores dentro del régimen. En algunos aspectos, el partido disfrutó de cierta ventaja comparativas en términos organizativos en relación a otros partidos, como fue la persecución de la izquierda. Hasta el plebiscito de 1980, la Democracia Cristiana es el partido que aparece con la más sólida estructura orgánica a lo largo del país, con los grandes rasgos de permisividad para actuar en cuanto a partido. Después de las protestas del movimiento en 1983, la Democracia Cristiana encabeza la Alianza Democrática con sectores minoritarios de centro y izquierda socialista. Desde su punto de vista de la democracia cristiana, como señala Roberts, el establecimiento de una alianza con sectores de izquierda y socialista permitieron posteriormente el retorno a la democracia. Mientras que retomamos la importancia de los partidos de izquierda, es que estos habían sido los ejes en la propuesta de Salvador Allende. Sin embargo, con la llegada de Pinochet iniciaron un largo periodo de represión, tortura, ejecución, desaparición y exilio de líderes socialistas y activistas. Robert cae en la cuenta que esas experiencias llevaron a la autorreflexión y reevaluación crítica de los partidos socialistas y comunistas y los diferentes rumbos que tomaron. Él expresa que los socialistas, debido a lo que habían pasado, tomaron una dirección más moderada, mientras que los comunistas terminaron radicalizándose. Ricardo Lagos, junto al Partido Demócrata, algunos partidos de izquierda y los partidos de derecha que estaban en contra, crearon el Partido por la Democracia. Este Partido por la Democracia jugó un rol vital en el socialismo chileno para crecer. Finalmente, tras un ardua de campañas por la concertación del no exentas a polémicas e incidentes, se llevó a cabo el plebiscito el 5 de octubre de 1968 y sus resultados decretaron que la opción no se impuso con un 64,71%. En resumen, Antonio Garretón recalca la importancia de la flexibilización del sistema de alianzas a través de la constitución de la coalición que derrotó el régimen en el plebiscito de 1988 y que se constituiría un primer gobierno democrático mayoritario en las últimas décadas con alianzas de centro, izquierda, derecha. Esto favorecido por un sistema tripartito y la existencia de partidos instrumentales.
Posteriormente, gracias al plebiscito, se da la transición y se llama elecciones en 1990, teniendo como ganador a Patricio Aylwin de la coalición de Partidos por la Democracia. Patricio Aylwin refleja esta transición democrática. De esta manera, en 1990, socialistas chilenos estaban profundamente vinculados con el establecimiento de una política de democracia en este proceso de transición. De esta manera, después de la experiencia de un régimen, es como señala Roberts, es que el Partido Socialista siguió un camino acercándose al gobierno democrático moldeado en ideales ligados a la reforma social y económica. De esta manera entramos ya a los años 2000. En este proceso de transición hubieron dos presidentes socialdemócratas y teniendo como último hito a la primera presidenta mujer de izquierda en Chile, quien fue Michelle Bachelet, que llegó al poder con 53% de votos. Como nos señala González y acompañantes, su experiencia sirvió de ejemplo y de modelo para otras mujeres políticas, lo que percibieron que incluso teniendo barreras y obstáculos en razón de estereotipos de género arraigados, una mujer podía lograr un vínculo con su electorado. Michelle Bachelet siguió siendo un caso excepcional. El triunfo de la candidata socialista le dio nuevos aires a la concertación, a la coalición de gobierno después de 3 periodos consecutivos en el poder. Junto al gobierno socialista y nuevo aire que se da, Roberts en este contexto nos ofrece que el caso chileno de la izquierda había tomado políticas de orientación en liberalismo social junto a un gobierno liberal democrático. Esta combinación ayudó a mantener una política económica estable junto con Michelle Bachelet, quien fue entre las más cautas y moderadas de la región, manteniendo así, trabajando también para reducir la pobreza y expandir los derechos sociales. Las coaliciones de centro-izquierda y centro-derecha dominaron las políticas chilenas durante las 3 décadas posteriores a la transición. Las coaliciones de centro-izquierda ocuparon a la presidencia y la mayoría del Congreso bicameral durante este periodo. Pero Sebastián Piñera lideró su coalición de centro-derecha al poder durante 2 mandatos presidenciales consecutivos, 2010, 2014 y 2018-2022. Las coaliciones mantuvieron en gran medida el marco económico orientado al mercado de Pinochet, a pesar de las reformas socialistas que se buscaba también por los derechos de los ciudadanos. El papel del gobierno chileno en regulación a la actividad económica y provisional de estos servicios. No obstante, durante los 2 últimos años, tal como señala el reporte del Congressional Research, nos enmarcan un incremento del malestar social y la necesidad de una reforma constitucional. Posteriormente, pues, los gobiernos de centro de derecha vivieron la llegada de Boric en el 2022. Ha marcado también un momento en el que se ha decidido realizar un plebiscito para sustituir la constitución de Pinochet. De esta manera, también llegamos al final de este video en el que reflejamos la importancia de cómo la consolidación desde inicios del siglo XX ha formado una coalición de partidos duradera y alianzas que han permitido desarrollar los altos niveles de democracia en la región. Muchas gracias.